Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga en esta bonita tarde noche. Espero que se encuentren con bien ahí en sus hogares. Hoy vamos a dar inicio a este estudio bíblico. Hoy continuaremos con el libro de Job. Ya estamos avanzando. Parece que se ha hecho muy largo el tiempo, pero vamos avanzando. Poco a poco vamos avanzando y esto es lo más importante. Gracias a todos los que están al pendiente de los estudios bíblicos. Es gratificante para nosotros el saber que están al pendiente, que nos están siguiendo, que están llevando a cabo su lectura bíblica también. Eso es totalmente importante porque eso es nuestra relación, ¿verdad?, que tenemos con Dios día con día. Vamos a iniciar ese servicio, vamos a poner todo en manos de Dios, que Él sea tomando el control de este tiempo, de este bonito servicio, y que juntos podamos aprender más de su palabra. Amén. Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí donde estás en casa, donde te encuentres en este momento, y oremos juntos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, bendito Rey, por esa bendición especial con la que contamos hoy en día, Señor. Gracias por tu perfecto amor. Gracias por todo lo que haces. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Señor, eres fiel y tu misericordia permanece para siempre. Señor, hoy nos diste el regalo, el don de la vida, Padre, y también la buena salud, y te agradecemos por ello, Señor. Gracias por ese hermoso regalo, porque no tiene precio, porque no tiene comparación, Padre. Y hoy en día podemos ser más que agradecidos porque has sido fiel para con nosotros, Señor. Padre, te pedimos perdón en esta hora si hemos hecho algo que haya lastimado tu corazón, Señor. Si hemos hecho lo malo delante de tus ojos y hacemos aquello que no te agrada, Padre, que no es digno de ti, que no dignifica tu gran nombre. Hoy te pedimos perdón, Señor, por todo pecado de palabra, por todo pecado de hecho, por todo pecado de omisión, porque también saber hacer lo bueno y no hacerlo nos es pecado, bendito Dios. Perdona todas las cosas que hemos hecho en lo oculto, Señor, aquellas, Padre, que tal vez nadie conoce, pero que están descubiertas ante tus ojos, porque tú lo ves todo, Señor. Tú conoces el más íntimo pensamiento, el más íntimo sentimiento de nosotros, porque todo está expuesto ante ti, Señor. Y hoy queremos pedirte, bendito Dios, que en esta bonita noche seas tú con nosotros, que seas exaltado, que seas glorificado, Señor, que seas entronado, Señor. Padre, pidiéndote perdón, Señor, a través de todas las cosas que hemos hecho mal, aquellas que no te agradan, que no son agradables a ti, Señor. Cerramos todas y cada una de las puertas demoníacas que se hayan abierto, Señor. Y de la misma forma cancelamos todo derecho legal que el enemigo quiera delegar en contra de nosotros, bendito Rey. Hoy, Padre, te pedimos que nos laves con la sangre preciosa del Cordero, que nos purifiques, que nos santifiques, que nos atraigas a ti, bendito Rey. Queremos tu presencia, Señor. Queremos ser purificados, Señor. Queremos ser santificados, Señor. Queremos, Señor, pedirte que seamos transformados a través de tu Espíritu Santo, Señor. Sé exaltado, Señor. Padre, lávanos y lávanos más en nuestra maldad. Queremos ser limpios, queremos ser aceptos delante de tu presencia. Señor, en esta tarde y noche, Padre, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos sea visitando, Señor, en cada uno de nuestros hogares, Señor. A cada hogar, Señor, que han abierto las puertas a este estudio, tú traes una bendición especial sobre sus vidas, Señor. Bendecimos a esa familia, Señor, bendecimos a su linaje, a sus generaciones serán benditas en ti, bendito Rey. Padre, queremos pedirte que esta noche, Señor, seamos exhortados, seamos animados, consolados, edificados, seamos bendecidos a través de este tiempo de enseñanza, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender, ayúdanos a comprender y sobre todo a poner por obra tu palabra, Señor, que lo poco o mucho que podamos aprender esta noche, Señor, sea para que demos testimonio de tu gran poder, Señor, y de lo que tú has hecho y haces en nosotros, bendito Dios. Te damos gracias, Señor. A ti es la gloria, a ti es la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pues muy bien, vamos a iniciar con este libro de Job. Consideramos que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Se puede considerar que es el primer libro de la Biblia porque tiene registros más antiguos incluso que Génesis. Y el autor, pues obviamente ustedes saben que son libros que siempre van a estar en duda. Se le puede atribuir tal vez al hecho que Moisés también lo pudo haber escrito, porque Job recordamos que era contemporáneo de Abraham.
Es decir, al mismo tiempo que Abraham estaba desarrollando su historia, Job también estaba viviendo en ese tiempo. Entonces, para que imaginen cuál es la antigüedad del libro de Job, es decir, Job ya era algo antiguo también, y es una de las piezas más antigua que tiene la Biblia. El patriarca Job era un patriarca por el hecho de estar desarrollándose en el área de los patriarcas, como también lo fue Abraham. Y recordamos que el libro empieza que era un hombre justo, era un hombre íntegro, un hombre perfecto delante de Dios. Pero le empiezan a venir ciertas calamidades en su vida. Y la verdad, siempre los que me conocen ya saben que el libro de Job es un libro que yo respeto y que me gusta pasar de largo, aunque siempre leo la Biblia por lo menos una vez al año. Y pues tengo que leerlo, ¿verdad? Pero es un libro que en lo particular no me gusta, o si lo voy a leer, nada más leo el capítulo 1 y 2 y hasta el 42, porque de ahí en fuera pues vemos todas las desgracias, todos los acontecimientos tristes que vienen sobre Job, y la verdad que si estás pasando por prueba, el último libro que quieres leer es Job. Y pues lo acabamos de vivir nosotros, me tocó leer Job justamente en un momento de prueba, pero el Señor fortaleció mi fe y me hizo entender que aún a pesar del dolor, aún a pesar del sufrimiento, el Señor siempre trae su recompensa sobre sus hijos. Y nos hace recordar que los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque en el momento nada nos parece bueno, en el momento no podemos entenderlo, pero el Señor conoce y sabe cuáles son los planes y qué es perfecto para cada uno de nosotros. Job sufre las pérdidas completamente de sus propiedades, de sus hijos, empieza a perderlo todo verdaderamente. Y a veces yo lo hacía, yo decía, no, pues ya estoy como Job. No, verdaderamente Job sufrió porque lo tenía todo y en un instante bastó para que lo perdiera todo. Lo perdió absolutamente todo. Y todavía Satanás le decía a Dios, ¿verdad? Porque conocemos la historia, cómo era que se estaban paseando estaban los hijos de Dios delante de la presencia del Señor y cómo Él iba. Porque Él es un acusador, porque Él está de día y de noche acusándonos lo que hacemos, lo que decimos. Él está ahí apuntándonos. Por eso es importante que nosotros todos los días vengamos a cuentas con el Señor y confesemos nuestra maldad y nuestra iniquidad. Y el Señor es bueno para perdonarnos. Pero también el Señor quiere un arrepentimiento genuino de nosotros, porque si seguimos pecando constantemente en lo mismo, entonces ya no es que el Señor nos perdone, es que necesitamos ser libres de ese pecado, porque estamos atados y anclados al pecado. Pero Job era íntegro y él mismo hasta hacía sacrificios por sus hijos, porque decía, tal vez en esas fiestas, tal vez han pecado contra Dios y yo no quiero que estén mal delante de Dios. Entonces Job era íntegro y Satanás es un acusador que está constantemente delegando y acusando, y no había cómo poder entrar a Job, y por eso le decía a Dios, pues es que le tienes cercado, le tienes protegido, le tienes guardado, ¿cómo le voy a hacer algo? Entonces Dios le permitió a Satanás, porque Dios da el permiso, porque Dios autoriza, y es para probar nuestra fe, es para probarnos, es como probó a Job. No lo tentó, estaba probando a Job, estaba probando su fe, estaba probando su integridad, su fidelidad. Y vemos verdaderamente que todavía ya lo perdió todo y todavía viene sobre su cuerpo. No le bastaba ya el sufrimiento que estaba viviendo en su alma, esa agonía de haber perdido todos a sus hijos. Todavía en su cuerpo viene una enfermedad. Esa enfermedad se llamaba psoriasis. Era parecida a lo que era la lepra, pero era una comezón extensa, y por eso decía que él se rascaba y se ponía sobre ceniza para poder calmar ese ardor y ese dolor que sentía, porque era una comezón constante, que con textos, con lo que encontraba se quería rascar y la piel se estaba escarapelando. Imagínense ese sufrimiento y ese ardor, y aún así él no renegó de Dios. Lo había perdido todo y él mantenía su integridad. Y él dijo, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y esto nos deja una gran enseñanza a nosotros, y debemos de serlo así, porque
Siempre tendemos a cuando todo está bien, qué padre, Dios es bueno, pero cuando algo va mal, Dios me ha dejado y me ha desamparado. No, en todo tiempo, si Dios nos ha dado y Dios nos ha quitado, el nombre del Señor se ha exaltado. La verdad, iglesia, que es importante que nosotros sepamos reconocer la grandeza de Dios, nos dé o no nos dé. Nos quite o nos dé, tenemos que agradecer y tenemos que exaltar el nombre del Señor, y su nombre siempre va a ser bendito, no importa lo que estoy viviendo, no importa lo que estoy padeciendo. Importa que el nombre del Señor siempre sea exaltado y glorificado. Amén. Esta parte del libro de Job es una historia muy triste, muy acongojante, una historia de verdad que no quisiera que lo leyera una persona que estuviera en depresión o en tristeza, porque es un libro totalmente triste, pero lleno de la prueba, lleno de la prueba que Dios había metido a Job y que Dios había permitido a Satanás probarle, pero lleno de Dios, lleno de su presencia. El Señor es tan bueno, iglesia, con nosotros. El Señor nos ama y no nos va a mandar nada más de aquello que sí podamos soportar. Y aunque a veces parece que decimos, no, Señor, ya no aguanto, no, Señor, ya no puedo, el Señor nos dice, sí puedes, esfuérzate y sé valiente. Bástate en mi gracia, porque tu debilidad, su poder se perfecciona en mi debilidad, perdón. Así que cuando nos sentimos débiles, el Señor se está perfeccionando en nosotros, gloria a Dios. Cuando sentimos que ya no podemos, que vamos a tirar la toalla, el Señor está con nosotros y no nos suelta de su mano. Está con nosotros como poderoso gigante. La verdad que este libro nos deja tanta enseñanza. Son 42 capítulos donde a veces son muchas palabras y muchas cosas y no podemos entenderlo, y muchas discusiones entre los amigos de Job, que en vez de serle de ayuda, hasta parece que le estaban dañando más la herida, y a veces eso pasa mucho, y nosotros a veces también tendemos a ser así. Cuando una persona está pasando por una prueba o por un momento difícil, créeme que lo último que quiere escuchar esa persona es que tú le estés diciendo las cosas que están mal, porque ya sabe lo que está mal. Lo que él necesita o ella necesita en ese momento es una palabra de aliento de parte de Dios, sí de corrección, sí de exhortación, porque hay una consecuencia por las cuales podemos estar así, pero a veces somos muy, muy constantes, ¿verdad? Somos muy ligeros para nuestro pecado. Somos así como que, me hago de la vista gorda, no pasa nada con mi pecado es light, pero el pecado de él es peor y tiene demonios y está bien mal y por eso está mal y por eso le ha ido mal. O sea, y somos bien acusadores, tenemos esa característica del enemigo. Y no debe ser así. Imagínense estos amigos, él se estaba muriendo en dolor del alma por su pérdida, pero también estaba muriendo en dolor por la cuestión física que estaba padeciendo, y sus amigos estaban ahí con un dedo acusador y sobre la llaga y sobre la llaga. Espera, pues se supone que eran amigos. Oye, pues se supone que somos iglesia, que somos hermanos, estamos para apoyarnos, no para señalar el pecado, no para señalar el error. Somos muy dados a juzgar y a poner el dedo, y mira que yo soy el primero. Pero el Señor nos ha dado gracia, y el Señor nos ha hablado con gracia a nosotros, y esa misma gracia debemos manifestarlas a los demás. Con la gracia que veo mi pecado, que no debiera ser así, es la gracia con la que debo ver el pecado de los demás, y no podemos juzgar a los demás porque pecan diferente que nosotros, ya lo sabemos. Al contrario, tenemos que orar los unos por los otros. Estos amigos le acusan que está pagando las consecuencias y el pecado, y está pagando el sufrimiento y ese dolor por todo el pecado que ha cometido. Oye, espera, pero si Dios mismo había dicho que era un varón íntegro y justo, ¿para Dios quién es justo? Si sabemos que no hay un justo sobre la tierra, no hay uno bueno, solamente el único bueno es Dios. Y ellos todavía se atreven a estar diciendo, no, es que es por tu pecado, y empiezan a señalarlo y a juzgarlo. Espera, o sea, tu amigo está padeciendo, está sufriendo, está pasando por un momento difícil, y tú le estás diciendo eso no le ayuda en ese momento.
Y aparte, ¿quién nos ha puesto a nosotros por jueces? ¿Quién te ha puesto a ti por juez? ¿No has visto tu casa cómo está primero? Primero ve y pon en orden lo que tienes allá. Y después vienes a arreglar lo que ves acá mal puesto. Como dijo el Señor Jesús, primero quita, ahorita no recuerdo si es la viga, la paja, quita la paja de tu ojo, porque, o sea, no quieres quitar la paja en el ojo ajeno porque tienes una viga, o sea, estás peor. Arregla primero tu casa, arreglemos primero nuestra casa. Y así estos amigos debieron primero haber puesto un refreno a su lengua, a su boca, porque ni siquiera ellos estaban limpios de pecado. Y Dios al final los confronta y les dice, a ver, o sea, ustedes ¿por qué hablan? Nada más porque tienen boca. Y así a veces solemos ser nosotros. Job es uno de los primeros libros poéticos que pertenecen a la Biblia y es considerado el primer libro que se escribe. Es el más antiguo, quedó registrado. No lo escribió Job, pero se quedó registro el sufrimiento que Job estaba viviendo. Incluso también este libro menciona muchas cosas, entre ellas como la aparición de los dinosaurios, de los animales gigantes que había previos, y por eso hablaba de Behemoth, era un animal muy gigante. Habla de Leviatán, también una serpiente del mar, que también hace referencia a Satanás, pero también habla de una serpiente marina que habitaba antes, muy gigante, porque así eran los animales gigantes. Así eran los dinosaurios previo a lo que sabemos y conocemos de la historia. El libro de Job nos habla y nos resume por qué sufre el justo. Si Dios mismo decía, es varón perfecto, varón justo, varón íntegro, ¿por qué sufrió? Y hoy nosotros, incluso hasta la fecha, nos podemos preguntar ¿por qué sufrimos? ¿O por qué tenemos que sufrir? Si tratamos de hacer lo bueno delante de Dios, tratamos de hacer lo recto, tratamos de estar alineados a su voluntad, hacemos todo lo que el Señor nos pide, y decimos, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Por qué tenemos que padecer? ¿Por qué mueren personas inocentes? ¿Por qué tienen que morir aquellos que hacían la voluntad de Dios y permanecen los impíos? Y son preguntas e interrogantes que no nos toca saber, porque Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere y Él hace lo que Él le place, y nosotros estamos aquí para obedecer su voluntad plenamente. No para entender, no para cuestionar, no para preguntar, sino para obedecer. Y eso nos cuesta mucho trabajo a nosotros, como seres humanos, como parte de este mundo, como carne, porque no hay respuestas. Y tal vez el libro de Job nos deja esta enseñanza. ¿Por qué sufre el justo? Pues porque Dios quiere y porque Dios lo permite, y porque Dios tiene planes, y son planes de bien, son planes de paz para nosotros. Y en el momento no lo entendemos, y no podemos tal vez entenderlo, pero el Señor es bueno. Dios es bueno, y Dios sigue siendo bueno y lo seguirá siendo por siempre. Nosotros podemos confiar en su poder, podemos confiar en sus promesas, y podemos confiar que lo que Él tiene preparado para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros podemos diseñar o planear incluso. Amén. El sufrimiento no merecido no tiene respuesta fácil, y Dios no tiene la obligación de respondernos muchas preguntas. Dios no tiene la obligación de decirnos, vas a pasar por esto y vas a sufrir por esto, pero después va a haber esto. No, el Señor no tiene ninguna obligación con nosotros. Dios es soberano, Dios es bueno. Y es lo único que nosotros debemos saber. Debemos temer al Señor. Temamos al Señor. Porque el temor al Señor es el principio de la sabiduría, y lo sabemos, lo dice el libro de Proverbios. Una tradición talmúdica nos sugiere a Moisés tal vez como el autor del libro de Job, porque donde vivió Moisés durante 40 años, que era la tierra de Madián, estaba muy cerca de la tierra donde se registró la historia de Job.
Job no pudo haber sido el autor, perdón, porque hay cosas que Job estaba viviendo y Job no las pudo haber registrado. Entonces por eso se sugiere que tal vez fue Moisés el que pudo haber escrito de Job, el que pudo haber agarrado los transcritos del libro de Job y él los pudo escribir y los dejó junto con el canon bíblico, junto con la Torá. El periodo de vida de Job abarca 200 años. Y eso encaja perfectamente con el periodo patriarcal que vivió Abraham, que Abraham vivió 175 años. En ese tiempo la riqueza de Job fue medida en ganado en lugar de oro y plata. Ustedes recuerdan que él perdió todo su ganado. Entonces por eso él era poderoso, por eso él era rico, no porque tenía oro y plata. En ese tiempo todavía no había oro y plata, no era tan importante ni tan valioso y por eso él tenía ganado. Este libro empieza con una escena en el cielo donde están todos los hijos de Dios y entra Satanás a acusar y entra Satanás a ver a quién podía atacar. Ahorita que estamos hablando del tema, ahorita que es el tema del COVID-19 y todo esto, mucha gente dice, no, pues vamos a ayunar y esto. Ya, o sea, verdaderamente hemos hecho ayunos hasta el cansancio, hemos hecho oraciones hasta el cansancio, hemos clamado hasta el cansancio. Y es lo que me queda a mí muy claro, es que Dios está permitiendo esto con un propósito. Dios está permitiendo que todo esto pase con un propósito y para sus hijos es que nos sigamos aferrando a Él porque dependemos únicamente de Dios. No dependemos del mundo, no dependemos de nada y simplemente hoy ya llevamos 5 meses encerrados. Y el Señor ha sido fiel con nosotros y nos ha guardado, porque Dios es bueno y su misericordia permanece para siempre. Amén. Es importante, iglesia, que reconozcamos y sepamos que Dios permite a veces las cosas con un propósito. Y dice el libro de Santiago Romanos que al parecer ninguna tribulación es motivo de gozo en el momento, pero después hay ese gozo, hay esa satisfacción de haber padecido porque el Señor nos fortalece y después servimos al Señor para seguir fortaleciendo a los demás. A veces en el momento más difícil, en el momento más duro que estás atravesando y padeciendo, el Señor te puede usar y puede ser de bendición para los demás. Porque el trabajo del Señor, la obra del Señor no se detiene y no se paraliza. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir trabajando para Él. Amén. Job nunca se dio cuenta y nunca entendió tal vez que se trataba de un acuerdo entre Satanás y Dios. Él no entendía que había sido un acuerdo, que él tenía que padecer por cierto tiempo, que después iba a ser restaurado. Él no sabía esta historia. Nosotros ya la sabemos y sabemos que Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. Algunas sí son consecuencias de lo que hemos hecho. Algunas otras cosas Dios las permite para probarnos. Y otras tantas nosotros también somos responsables. Pero cuando la prueba viene de Dios, seremos fortalecidos por el Señor. Dice su palabra que Él siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Y la verdad que nosotros hemos vivido esa palabra. Salmo 23:4 nos dice que cuando andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Su vara y su callado nos infundirán aliento. Y eso es lo que hace el Señor, iglesia. Es lo que el Señor hizo con Job. Tal vez en el momento parecía distante y que no daba razones, pero Dios estaba trabajando, Dios lo estaba probando y Dios estaba con él en todo momento. Así como Dios está con nosotros, Job nos enseña tantas cosas y una de ellas es que tenemos que prevalecer en la fe. Prevalezcamos en la fe que el Señor ha depositado en nosotros y si la fe se está acortando y acabando, pues empieza a estirar esa fe, estira esa fe. Estira esa fe para que salgamos como obreros aprobados delante de Dios. Dice el libro de Job también que saldremos probados, seremos como el oro. El oro cuando sale, cuando pasa por el fuego es limpiado, es hermoso. El oro es valioso. Así nosotros saldremos probados y aprobados
de los procesos y las pruebas que el Señor nos quiera introducir. Pero la promesa es que el Señor está con nosotros. Amén. El libro, a final de cuentas, no nos deja una enseñanza clara en cuanto, ok, sabemos y entendemos que fue un acuerdo entre Satanás y Dios, pero no nos dice o no le da una explicación a Job del por qué tuvo que sufrir, del por qué tuvo que perder todo. Y a veces nosotros sí queremos exigirle a Dios, y queremos preguntarle, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué está pasando esto? Pues no tenemos Dios no tiene ni siquiera por qué respondernos. El Señor es soberano y Él hace lo que tiene que hacer porque lo quiere hacer. Y nosotros tenemos que aceptar su buena, agradable y perfecta voluntad. Tenemos que aceptar lo que Dios tiene para nosotros. Job es un hombre que fue reconocido por su justicia. Fue comparado con Noé y con Daniel por su perseverancia espiritual, y a lo largo de la prueba Job siempre estuvo agradecido con Dios. Él nunca renegó de Dios, nunca se quejó de Dios. Y nosotros somos muy dados a la queja, somos muy dados, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Y empieza un papel de víctima en nosotros, y debemos recordar que no somos víctimas. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Tú y yo somos más que vencedores, iglesia. Satanás pensó que podía destruir la fe de Job, atraer sufrimiento sobre él y de esa manera mostrar y evidenciar que él podía hacer que todos cayéramos y que Job cayera en ese momento. Pero la fe de Job se mantuvo intacta, porque él tenía una relación con Dios, porque todos los días Job buscaba a Dios. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Nos hace falta afianzar nuestra intimidad con Dios. Nos falta tener ese tiempo de intimidad con el Señor, ese tiempo donde nos desconectemos de todo totalmente, de televisión, de internet, de radio, de teléfono, de lo que estemos haciendo. Es un tiempo de desconexión del mundo para conectarnos verdaderamente con el Señor. Un tiempo donde podamos escuchar su voz, donde podamos hablar con Él. Y ese hablar no es que yo esté hablando nada más y mi monólogo no, sino que sea un diálogo donde yo pueda escuchar la respuesta de parte de Dios. Por eso Job se mantuvo íntegro, por esa intimidad que tenía con Dios, porque buscaba a Dios con todo su corazón. Por eso Satanás lo pudo acabar en dolor, en sufrimiento, en agonía, pudo atacar su cuerpo, pero no atacó su fe. Y esa es la fe que el Señor quiere que tengamos nosotros, que a pesar de lo que estemos viendo, viviendo, nuestra fe se mantenga intacta y que al contrario, que sepamos que entre más ataque venga es porque mayor bendición viene para nosotros y que seremos restaurados, completamente restituidos, y que la gloria postrera será mayor que la primera. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, una fe activa, una fe que no se mueva, una fe que no se quebrante. El Señor quiere que tengamos una fe avivada, iglesia, que retengamos nuestra integridad como Job. Su esposa le decía, maldice a Dios y muérete. Y él dijo, no voy a hacer eso. Y muchas personas tal vez se van a acercar a ti y te van a decir, no, pues pobrecito, mira lo que estás padeciendo, ya mejor deberías de dejar de ser cristiano porque te está yendo bien mal. Pues ya lo sabemos. El Señor Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Tenemos la confianza que el Señor Jesús ha vencido. Y Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y esa es la fe con la cual debemos seguir confiados y arraigados y creídos en el poder del Señor. Amén.
Cuando Dios probó a Satanás que la fe salvadora no puede ser destruida, independientemente del número de problemas o padecimientos, Satanás quedó avergonzado a final de cuentas, porque le quitó literalmente hasta todo, pero su fe se mantenía inquebrantable. Su confianza estaba puesta en Dios. Y esa es la fe que Dios quiere en cada uno de nosotros. Una fe que no se quiebre, que no se rompa. Amén. A veces Dios nos permite pasar por el valle de tristeza, de dolor, y a veces nos ayuda a veces para disciplinarnos, para fortalecernos, y a veces nos ayuda también para que el Señor sea glorificado y exaltado. Hay situaciones que no entendemos en el momento por qué estamos padeciendo, sufriendo, pero es porque Dios quiere ser exaltado. Cuando nosotros pasamos la situación, nos hablaba y nos decía: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Y de momento no quieres esa gloria porque no quieres padecer, no quieres sufrir, porque esa es nuestra naturaleza. Pero cuando Dios se manifiesta en tu vida y cuando su gloria te llena, las cosas cambian por completo. Y le quieres dar toda la gloria, le quieres dar toda la honra, no te quieres quedar callado ni callada porque quieres exaltar el gran poder de Dios y lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso nosotros no podemos callar y no debemos callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Testifica lo que Dios ha hecho, cómo Dios te ha cambiado. Testifica cómo Dios esa obra redentora ha hecho en tu vida. Porque si callamos nosotros, aún las piedras van a hablar, van a clamar. Y la verdad que yo prefiero que Dios me use a mí. Ser instrumento de Dios para poder compartir sus grandes obras. Para compartir su poder, para compartir lo que ha hecho en nosotros, lo que ha hecho en ti, en mí. Tenemos que hablar, tenemos que decir lo que el Señor ha hecho. No nos debemos callar. Job y sus amigos querían analizar el sufrimiento, querían entender de razones por qué él estaba padeciendo por eso, y daban una razón y entendían otra y otra, y luego se metió un Eliú por ahí que no tenía nada que ver en la conversación, pero él hasta dijo: yo soy más sabio, y aunque tú seas más grande, yo tengo más sabiduría, y empezó a alabarse él mismo y halagarse él mismo. Pero también sus razonamientos estaban fuera de contexto y no tenías ni sabiduría porque él hablaba de su propia cuenta, y yo les di una cachetada con guante blanco a todos por completo porque nadie sabe, porque nadie conoce, y así también con nosotros. A veces nos creemos que sabemos y que tenemos todo el conocimiento y que tenemos toda la experiencia, pero no somos nada. Y así no le servimos al Señor. Por eso decía: alábete el extraño y no te alabes tú mismo, no te alabe tu lengua, que te alaben los demás. Porque entonces se convierte en orgullo, en vanidad, en soberbia. Y es lo que el Señor no quiere en nosotros. El Señor quiere transformarnos. Y mi esposa bien lo dice: si vamos a salir igual de como entramos a este confinamiento, pues de nada sirvió, es tiempo perdido que estás aquí encerrado en tu casa. Mejor salte y haz lo que tengas que hacer allá afuera, porque no vamos a cambiar, necesitamos ser transformados. Es un tiempo de transformación, es un tiempo de renovación, un tiempo de cambio, donde saldremos diferentes, donde seremos mejores personas, seremos para ayudar, para bendecir, para hacer luz, para hacer de impacto, para que más personas vengan a Cristo. Esa es nuestra meta. Esa es la gran comisión que el Señor Jesús nos dejó, que tenemos que llenar la iglesia de Cristo, no llenar plantío de Jehová, no llenar solamente las iglesias, sino que toda la iglesia de Jesucristo sea llena y que más almas vengan al conocimiento y a la salvación y a la vida eterna. Que no se pierdan. Cuánta gente murió ahora con el COVID y lo triste no era el COVID, lo triste era que se fueron sin Cristo porque no les pudimos compartir a tiempo. Así que ahora que tengamos la oportunidad nuevamente de regresar primero Dios a las iglesias, de regresar a poder evangelizar, aprovecha y cumple la gran comisión, porque no sabemos qué es lo que viene, no sabemos qué es lo que sigue, no sabemos si esto se va a poner peor aún. Pero tenemos que estar preparados, tenemos que alistarnos, porque no sabemos ni el día ni la hora cuando el Señor Jesús pueda venir por nosotros, por su iglesia. Tenemos que estar como esas 5 vírgenes prudentes con esas lámparas llenas de aceite, porque en cualquier momento puede llegar.
Y tal vez a lo mejor no nos toque en esa generación, pero de todas formas tenemos que prepararnos a nosotros y preparar a nuestras generaciones, así como Job. Job pedía perdón por él y pedía perdón por los pecados de sus hijos, los santificaba a través de la sangre que él derramaba por los sacrificios. Y hoy tenemos que luchar por nuestro linaje, por nuestras generaciones, por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Están siendo muy atacados y se van a venir más cosas todavía donde los van a querer envolver y atraer y todo lo malo va a ser llamado bueno. Y ellos van a querer participar y nosotros no debemos permitirle. Ya se están aprobando leyes cada vez más en contra. Y nosotros tenemos que levantarnos en ayuno, en oración, en clamor, en intercesión, pero también en levantar nuestra voz y cuando sea el tiempo prudente y correspondiente en asistir, en acompañar para que sepa el gobierno que no estamos de acuerdo en algunas cosas que están haciendo, que van en contra de los principios bíblicos, no en contra de lo que yo pienso o siente, no, van en contra de lo que Dios ha establecido como un orden. Y eso es lo que tenemos que hacer, iglesia, por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos para lo que viene. Amén. El pueblo de Dios sufre y hay cosas malas que suceden todo el tiempo a buenas personas. Y no por eso podemos juzgar la espiritualidad o la vida espiritual de una persona de acuerdo a sus dolores o a sus éxitos. No depende en cuanto una persona prospera es porque está bien con Dios. No, el mismo David decía que no se iba a inquietar a razón de que los impíos prosperaran. O tal vez de aquellos que están sufre y va a la iglesia y es cristiano y mira cómo está y mira cómo le va. Pues no podemos juzgar en base a eso porque no sabemos Dios cómo está trabajando. Tal vez al impío le está haciendo prosperar y sus finanzas están siendo sobreabundantes. Y están siendo muy prosperados y no les está faltando nada, pero es Dios quien les está permitiendo que Satanás juegue con ellos. Y van a decir, no, estoy bien próspero y me va muy bien y me rinde dinero y puedo comer esto y puedo comprar lo otro, pero están alejados de Dios. Y hay aquellos tal vez que están en persecución, que están en problemas, que están en enfermedad, que están en situaciones muy difíciles, pero Dios está con ellos. Y es mejor que Dios esté con nosotros, que esté a que no esté con nosotros. Mismo Moisés oraba y siempre les he dicho, oramos así, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, o no nos vamos de aquí si tú no vas con nosotros. Si la presencia de Dios no está con nosotros, pues no sirve otra cosa más que solamente su presencia. Nosotros en medio del sufrimiento, así como Job, no debemos abandonar a Dios, sino que al contrario debemos acercarnos más a Él, debemos aferrarnos más a Él, debemos buscarle más a Él, debemos alabarle aún más. Porque eso también es lo que le enoja al enemigo, que sigamos alabando, que sigamos exaltando, porque en todo tiempo y momento debemos alabar a Dios, debemos exaltar a Dios. Así como Job dijo, bendito sea el nombre de Jehová. Así nosotros debemos bendecir el nombre de Dios, exaltar el nombre de Dios, glorificar el nombre de Dios, todas las cosas que Dios haga en nosotros. El libro de Job no termina sin recalcar que Dios es bueno y justo en todo tiempo. Porque al final Dios restituye a Job y le dio mucho más de lo que antes que tenía. Y eso nos enseña que si permanecemos fieles y permanecemos íntegros, Dios nos dará aún más de lo que teníamos y de lo que habíamos perdido. Porque para Dios no hay pérdida. Para Dios siempre es ganancia. Y si estamos con Dios, nosotros somos más que vencedores. Y si estamos con Dios y si Dios está con nosotros, hay mucho mayor ganancia, hay mayor restitución. Y quiero que sepas que lo que habías creído como pérdida, el Señor lo tiene como ganancia. Y viene algo mucho mejor para ti y para mí. Porque así trabaja el Señor. Pero aprendamos de Job a ser íntegros, a permanecer con una fe inquebrantable y que le busquemos con todo nuestro corazón y que en todo tiempo alabemos, exaltemos y glorifiquemos su gran nombre. Amén. Vamos a parar hasta aquí este servicio. Doy gracias nuevamente a los que nos estuvieron viendo, que estuvieron acompañando en este pequeño estudio. Continuamos la próxima semana ya para terminar este libro de Job. Gracias por vernos, gracias por acompañarnos.
Dejen sus comentarios a través del YouTube, a través del Facebook, nos ayuda mucho y ver qué les ayudó o también ustedes qué información tienen de este libro. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Amado Dios, te damos gracias en esta noche, gracias por tu palabra, gracias por este hermoso tiempo, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo cada vez más, Señor, y sobre todo a vivificar y ejemplificar tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, gracias por todo lo que haces, gracias por lo que nos has dado, pero también gracias por lo que nos has quitado, Señor. Padre, no importa lo que hemos perdido, importa lo que tú has ganado y que tú traerás de ganancia para nosotros. En todo tiempo queremos que tú seas exaltado y glorificado y sea tu nombre bendito, Señor. En todo tiempo y momento, bendito Rey. Te damos gracias en esta noche, Padre. Por favor, bendice los hogares de cada uno de mis hermanos. Bendice, por favor, sus trabajos, sus finanzas, sus negocios, Señor, sus alacenas, que no tengan falta de ningún bien, Padre. Tú bendice y multiplica a aquellos, Señor, que permanecen fieles en sus diezmos y ofrendas. Señor, trae una bendición especial sobre cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, siempre reconocemos, como está escrito en el Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Queremos sellar y cerrar este servicio con acción de gracias en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues estamos listos, iglesia. Dios les bendiga, pasen una excelente noche, sigan buscando la presencia del Señor. Oren al Señor para que su fe sea inquebrantable y que seamos y aprendamos de Job, que en todo momento Él exaltó y glorificó el nombre de Dios. Amén. Pasen un excelente tiempo. Dios les bendiga. Hasta luego.